de la época. El gusto de presentar a la señora Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo están todos ustedes? Bueno, en mi caso, Víctor Hugo, quería compartir con todos ustedes algo que tiene que ver con el menemismo también, pero con el menemismo tomado como un fenómeno cultural y artístico. ¿Por qué? Porque Marcos Perernau, que él es un filósofo y dramaturgo, ha creado la obra Menem Actor. Menem Actor se está dando actualmente en el Centro Cultural Conex, en la Ciudad Cultural Conex, y allí podemos encontrar esta obra que es muy particular porque tiene que ver con los hechos históricos reales sobre la década de los 90, pero también con algo de ficción. ¿Por qué? Porque así lo ha considerado su director. Si les parece, conocemos un poco de qué se trata Menem Actor. Allá. ¿Sabés cómo le dicen a Menem? A Menem le dicen jazz. Sí, jazz. Porque lo inventaron los negros para que lo disfruten los negros. ¡Ay, qué susto! El puma distrae por adelante, pero ataca por atrás. Último momento. Dicen que el doctor hace trampa. Toma la PPG. ¡Mentira, Carlos! ¡Por favor! Sí. Porque eso de ser la primera dama debe ser fascinante, ¿no? Hay cosas que haces muy bien, además. Me gustaría aclararlo de primera dama, porque para mí... ¿Dónde están las cámaras? Acá los argentinos todos quieren actuar. Todos se sienten actores. ¿Y qué pasa? Pasa que nadie quiere mirar para afuera, porque lo único que les interesa es ser visto. Muchas gracias por habernos permitido acercarnos a un hecho cultural que lo que nosotros queremos compartir con ustedes es justamente eso. Ya aquel tiempo es parte de la cultura, aunque usted quiera ponerla entre comillas, porque fue una cuestión referida también a lo cultural, todo lo que les permitió operar de la forma en que lo hicieron. Pero les decíamos que hay una especie de menemismo continental, y verán ustedes, a líderes de entonces, que es bueno comparar con los líderes de hoy día en nuestra América, lo que va del discurso de aquel momento al que conocemos ahora. Vamos a empezar por Brasil. El avión del presidente norteamericano aterrizó en el aeropuerto de Brasilia para reunirse con el presidente Fernando Collor. Los dos comenzaron hablando sobre el impacto que la crisis del Golfo Pérsico tiene en los precios del petróleo y la economía mundial. Luego Collor pidió a Bush apoyo ante los bancos privados estadounidenses a fin de que disminuyan sus exigencias en cuanto al pago de la deuda externa brasileña. Luego de su reunión con Collor, Bush se dirigió al Congreso brasileño para pronunciar un discurso. En su alocución, exaltó las perspectivas de América Latina. Me he reunido con muchos líderes de América Latina y el Caribe, y más allá de los temas particulares que tratamos, todos nosotros estamos impresionados por la nueva era de esperanza y oportunidades que existen en las Américas, especialmente aquí en Brasil. Bush elogió luego lo que describió como extraordinarios cambios políticos y económicos que están transformando el hemisferio. Dijo que Brasil era un líder dentro de ese movimiento y citó los esfuerzos de Collor para reducir la participación del Estado en la economía, privatizar las empresas públicas y reducir la inflación, liberando el comercio. Esas medidas, enfatizó Bush, son la clave del crecimiento y la prosperidad en la economía global del siglo XXI. Era un hombre de negocios en gira, el señor Bush. Estaba trabajando con lo que él entendía son sus sucursales. Verán más adelante a John Kerry diciendo que esta América, esta comarca nuestra, es el patio trasero de los Estados Unidos. También verán, por suerte, la respuesta de Evo, de Otra América, que aquella que a esos hombres de negocios le decían quédense tranquilos, nosotros estamos al servicio de ustedes, del Fondo Monetario Internacional. Sin ustedes, como les decía el presidente de Venezuela de aquella época, no sabríamos vivir. Las medidas que anunció el país en materia económica
no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. Es demasiado caro. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo. Nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Esa era la consecuencia, el caracazo de lo que eran las políticas de aquel momento. Toda América de alguna forma se daba cuenta de lo que le estaban haciendo. Es decir, la América que lo tenía que padecer, no la América que se enriquecía, el 10% de cada uno de estos países que tenían tales representantes, como por ejemplo Salinas de Gortari, el entonces presidente de México, que poco menos se peleaba con los otros presidentes por decir, no, el hijo directo de Washington soy yo. Esas cosas que parecen increíbles ahora y no han pasado un poco más de 20 años tan solo. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. El nuevo presidente es atrevido, tiento económico y político, y talento para rodearse de talentos. Salinas de Gortari, brillante egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el grupo compacto. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Su imagen internacional no supera la fama de Emiliano Zapata, pero... Se dan cuenta que era todo un plan continental, por eso da tanto gusto verlos ahora de pie a los representantes de esta parte del mundo frente a tales poderes. Se peleaban para ver cuál estaba más al servicio, más arrodillado ante los Estados Unidos. Y por supuesto, para poderlo hacer tenían que vaciar a la política de contenido. La política no valía nada. Un líder, un paradigma de esa idea era el presidente peruano Fujimori. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori. That's me. Yeah. Hace apenas un año, Alberto Fujimori ni siquiera pensaba postular a la presidencia del Perú. El metódico y casi desconocido ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, se ha convertido así de la noche a la mañana en un político popular. Diseño el Fujimóvil, el camión móvil con su plataforma y sus micros, y paro de esquina en esquina. Me introduzco en los barrios llamados pueblos jóvenes, en los barrios pobres, ahí donde se sentía la necesidad de la presencia del Estado. Aquí se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. La gente por todas partes me saludaba. Chino presidente, chino presidente. Qué satisfacción.
Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, porque las consecuencias siempre eran las mismas. Se terminaba con muertos y detenidos en todos los países para poder aplicar lo que estos serviciales hombres, de los cuales es muy difícil rescatar una arista positiva, un rasgo de inteligencia, de sensibilidad que explique por qué llegaban a las más altas dignidades en cada uno de sus países. Bueno, ahí está Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, aquel hombre que se ufanaba de no tener ideología, de no proceder de la política, de ser distinto a esa esencia de nuestra vida, que es la política, sin la cual poco podemos hacer por nuestra vida y por mejorar la vida de los pueblos. El panorama en Ecuador, por cierto, no era mejor. Yo creo que había buenas propuestas. Desde el punto de vista económico había propuestas importantes. Sin embargo, yo creo que a veces los mandatarios se sienten por sobre el bien y el mal. Yo creo que eso ocurrió con Bucaram. Un gobierno alocado desde todo punto de vista, que no tenía límites en su accionar, ni ley que lo contenga en cuanto a los impulsos del presidente de la República. Lo baile loco, para que se amarguen los cuentistas poquito a poco. El baile de la guata. Tantos presidentes tuvo Ecuador, hasta llegar a Correa, que es otra cosa, ¿no? Ahí sí encontramos un perfil que nos explica por qué alguien puede llegar a ser presidente en su país. Usted puede estar de acuerdo o no con algunos de estos hombres y mujeres de América, pero hay rasgos que los ponen muy por encima de estos personajes de los 90, usados por lo que desde cada lugar las élites designaban, da lo mismo, para gobernar como lo hacían ellos, para vaciar el Estado de contenido, para decir que la política no sirve para nada y para firmarles y decirle amén al Fondo Monetario Internacional, dígame la verdad, usted o yo, tanto da, no se necesita demasiado, es para cambiar que necesitamos de personalidades con otro estilo, con valentía, es para modificar lo establecido que hace falta gente distinta, pero aquellos se parecían. ¿Dónde nos toca recalar ahora? En Bolivia, con un presidente que tenía alguna dificultad con el lenguaje porque tenía muy afincado en él el inglés. Buenas noches. Durante estos últimos 4 años, yo he visitado casi todo Bolivia. A veces por tierra, a veces por avión, incluso en lanchas en el Beni, en los ríos del Amazonas. También a veces a pie. He conocido mucha gente, hombres y mujeres, y niños. Muchos niños siempre tan cariñosos, siempre tan necesitados. Siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. De todas maneras, la carrera la ganamos de por acá. No es un motivo de orgullo, ya sé, pero el hijo directo, el ganador de esta lucha de presidentes que le decían amén a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, a los dictados de la economía ortodoxa, el ganador fue de aquí, mire usted. Para cumplir con una agenda tan intensa como trascendente, el doctor Carlos Saúl Menem se encuentra en Nueva York,
ciudad donde su presencia causa enorme